Gaur, emakundek urtero egiten duen Martxoak 8ko kanpainaren aurkezpena egingo dugu. Martxoak 8 benetan egun garrantzitsu bat da, aldarrikapen egun bat. Urtez urte indarra hartzen ari dena. Eta lehenik eta behin berretsi nahi dut jaurlaritza honek duen konpromisoa emakume eta gizonen berdintasunarekin. Presentamos hoy la campaña del 8 de marzo que anualmente elabora Emakunde. El Día Internacional de las Mujeres es sin duda un día importante, un día de reivindicación, porque sin duda los avances en materia de igualdad en las últimas décadas en nuestro país han sido incontestables, pero los retos siguen siendo muy grandes. Debemos seguir trabajando en la transversalidad de las políticas de igualdad en todas las políticas públicas, en el empoderamiento de las mujeres, en la implicación de los hombres en la igualdad, en la construcción de una vida libre de violencia contra las mujeres y también en la construcción de una sociedad que visibilice, valore y comparta los trabajos de cuidado. Y este es precisamente el del cuidado, el tema central de la campaña del 8 de marzo de este año. COVID-19 sortutako egoerak inoiz baino nabarmenago utzi du zaintza lanek bizitzari eusteko duten funtsezkoa garrantzia. Lan horiek oso feminizatuta daude eta gure gizartean ez dira behar bezala baloratzen. Horregatik, kanpaina honen bidez, bereziki azpimarratu nahi da, zaintzarekin konprometitu behar garela. Lehenik eta behin, balioztea eta emakumeen eta gizonen artean banatzea eta arlo publikoaren eta pribatuaren artean, erakundeen eta gizarte osoaren artean. Gizarte osoaren erantzunkindetasuna beharrezkoa da, gainerako guztiak funtziona dezan beharrezkoak diren zereginetan. La situación generada por la COVID-19 ha dejado más en evidencia que nunca la importancia fundamental de las labores de cuidado para el sostenimiento de la vida. Se trata de unas labores fuertemente feminizadas y no suficientemente valoradas en nuestra sociedad. Por eso, con esta campaña se quiere incidir especialmente en la necesidad de comprometernos con el cuidado, visibilizarlo en primer lugar, valorarlo y repartirlo entre mujeres y hombres, entre lo público y lo privado, entre las instituciones y toda la sociedad. Es necesaria la corresponsabilidad de toda la sociedad en las labores que son absolutamente necesarias para que todo lo demás funcione. La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, os ofrecerá más detalles sobre la campaña que nos insta a todos y a todas a hacer nuestra parte. Por mi parte, quisiera destacar que desde el Gobierno vasco y el departamento que dirijo trabajamos de manera transversal para impulsar la reorganización social de los cuidados que, entre otros objetivos, permita un reparto equilibrado de los mismos. Algunas muestras concretas de este firme compromiso que estamos llevando adelante desde el Gobierno con la igualdad y con los cuidados son los permisos parentales iguales e intransferibles, una medida pionera en el Estado, las ayudas a la conciliación y a la contratación de profesionales para el cuidado, el refuerzo de los cuidados institucionales, tanto sociales, sanitarios como educativos, a lo largo de todo el ciclo de la vida, incluyendo el apoyo a las personas cuidadoras y el impulso también a la realización de planes de conciliación y de planes de igualdad en las empresas. También tenemos la estrategia vasca contra la brecha salarial y hoy, muy especialmente, la modificación en trámite parlamentario de la Ley para la Igualdad, en la que se ha realizado un planteamiento más amplio del tema de trabajo doméstico y del cuidado y se establece la necesidad de situar el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro. Creemos firmemente que para lograr esta centralidad debemos incluir y desarrollar conceptos claves como son la corresponsabilidad social y la conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral. Y esta campaña de Emakunde tiene como lema una pregunta. Y en este sentido es también una invitación a la sociedad para que reflexionemos sobre la importancia del cuidado. Guztiok behar ditugu zaintzak gure bizitzaren ziklo osoan zehar eta zaintza lan horiek ikusarazi, baloratu eta kanpainak dioen bezala, emakumeen eta gizonen artean, erakundeen artean eta gizarte osoan banatu behar dira. Cada uno, cada una, debemos hacer nuestra parte